Hola, hola querida gente de JM Pro. El día de hoy vamos a tocar un tema pues muy novedoso como son las elecciones presidenciales en Ecuador. Ya sabemos que pues la política no hay que tomarla con tanta seriedad, sino que se puede ampliar y entender básicamente pues con términos muy fáciles y sobre todo siempre y cuando se empieza con una cronología para poderla comprender pues de manera sencilla. Como ya había comentado hace unos segundos, pues el tema básicamente se trata de las elecciones presidenciales en Ecuador que se llevaron a cabo este domingo pasado. Ha ganado pues el empresario Daniel Noboa y con las expectativas crecientes de qué son las promesas que ha hecho. ¿Qué visión tiene el país ecuatoriano acerca de este nuevo presidente electo? Para eso hemos invitado a nuestro amigo Mauricio Barahona Guerrero, experto político social con estudio de sociología, historia y gestión del desarrollo. Él nos va a comentar, el día de hoy él ha vivido este proceso electoral, estas campañas y por fin pues ya no los resultados, entonces nos va a comentar acerca de los resultados que ha habido, la expectativa de la gente, que nos puede comentar y sobre todo cómo va a enfrentar este joven presidente tanta delincuencia, tanto narcotráfico que lamentablemente viene afectando a nuestro país, hermano. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado, Natalie? Muy buenas tardes. Saludos a todos los quienes nos escuchan y nos ven en JM Pro. Así que muy buenas tardes. Aquí estoy una vez más para charlar con ustedes, dar algunas ideas sobre cuál es la situación general que vive el Ecuador, eh, especialmente y a la sazón del último proceso electoral en el cual ha salido triunfador el joven empresario Daniel Noboa, hijo de un empresario, el más grande empresario ecuatoriano, Álvaro Noboa, que fue candidato 5 veces a la presidencia y ninguna de esas ocasiones llegó, y que es tal vez es la fortuna más grande del Ecuador, que encierra una serie de negocios, se calcula que son 143 empresas. Ese es digamos, el círculo familiar del cual viene, y de ese, digamos, de esos grupos y de esos intereses empresariales. Eh, Ahora bien, hay que señalar varias cosas. Primero me gustaría hacer rápidamente un recuento de cuál es el escenario en el cual se dieron este proceso electoral. Uno, no olvidemos de que este proceso electoral fue un proceso electoral producto de una muerte cruzada, es decir, en medio del proceso de ejercicio del poder por parte del hasta hoy presidente Lasso, se puso en funcionamiento una, un instrumento constitucional que se llama muerte cruzada. Y en esta muerte cruzada, cuando ya el Ejecutivo puede hacer uso de este dispositivo y se llama a elecciones anticipadas tanto para el Ejecutivo cuanto para la Asamblea Nacional. En ese marco, a los 2 años y un poco más del ejercicio del poder, se ha interrumpido por la muerte cruzada y se convocó a nuevas elecciones, de tal manera de que estas nuevas elecciones dan a luz a un proceso de ejercicio de apenas un año y medio. Es decir, eso hay que tomar en cuenta. Se va a posesionar el nuevo presidente y lo va a poder ejercer apenas durante un año y medio. Primer antecedente. Segundo antecedente, yo diría que hay que tomar en cuenta que este proceso electoral tal vez es uno de los procesos que establecen un parteaguas entre lo que fue antes y lo que fue después. Y establecen este parteaguas por varias razones. Una primera y estructural es porque creo que a todo nivel y en toda región del mundo hay una crisis de representatividad política y de la política misma, pero en el caso ecuatoriano la situación es extrema. Hay una crisis institucional muy profunda, de ahí la muerte cruzada, pero además sobre la base de una crisis económica gravísima, las tasas de empleo son las más altas de los últimos 20 años. Especialmente en provincias como Pichincha, por ejemplo, la tasa de desempleo está por encima del 7%. Es una situación que se la siente en la ciudad de Quito, que se transfiere también a los delitos menores, digamos, a los delitos que tienen que ver con la propiedad, robos, asaltos, secuestro express, etcétera, etcétera, que han asolado las ciudades de Quito, Guayaquil, y con mucha fuerza, sin que esto no se manifieste en otras ciudades como
eh, Manta, Portoviejo, Esmeraldas, etcétera, etcétera. Es decir, vivimos una crisis de inseguridad, una crisis delincuencial profunda, una crisis económica compleja, una crisis política de representatividad. La gente está muy frustrada de la política y de los políticos como una fuente de esperanzas para construir un futuro mejor para nuestro país. En ese Mauricio, lo marco, que comentas sobre la crisis, cabe resaltar que no es hace un par de meses, ¿verdad? así es. Esta crisis viene de mucho antes, ¿no? Bueno, digamos, hay crisis estructurales y hay crisis que son más coyunturales. Las estructurales son la pobreza, ¿no? La pobreza, este es un país que ha venido en una crisis de producto de la pobreza, de la desigualdad, de la inequidad y que se va manifestando cada vez con mayor fuerza. Ese es, digamos, a breves rasgos el panorama en el que nos encontramos. Ahora, el proceso electoral también fue corto, porque obviamente, digamos, una vez que ganó la muerte, una vez que, digamos, que se activó por parte del Ejecutivo la muerte cruzada, inmediatamente hay plazos para que él convoque a elecciones y hay plazos para que estas elecciones se ejecuten y plazos para que el nuevo gobierno ya se posesione. Efectivamente, el día de ayer ya comenzaron la primera reunión en donde se hizo la transferencia de mando, es decir, la entrega de toda la información del gobierno saliente de Lazo, y la reunión de Daniel Noboa, joven presidente, es el más joven presidente de la historia del Ecuador, tiene apenas 35 años, y este joven político asistió a esta reunión de transferencia de información, de una serie de detalles que tiene que conocer el presidente entrante y quien tiene que entregar la información es el presidente saliente, obviamente. El presidente electo, Daniel Noboa, se presentó en esta reunión con una participación de un equipo de personas que le acompañan a él, que desde mi punto de vista sí preocupan un poquito. Esperemos, todavía es muy temprano decirlo, pero y quizás lo vayan mejorando, pero las personas que asistieron ayer eran una mayoría de hombres, empresarios de cierta edad y guayaquileños. Nos preocuparía que se conforme un gabinete sin el adecuado peso intergeneracional, entre géneros, y que represente los diversos sectores sociales y económicos que hacen el Ecuador. Es decir, tiene que haber un gabinete mucho más representativo de la diversidad. Pero en tal caso ha sido una primera reunión, no estaba completo el gabinete del presidente Noboa, y creo que nosotros podríamos pensar de que esto va a ser corregido en el futuro inmediato. El presidente, a mi forma de ver, tuvo un lanzamiento político que yo no creo que haya sido con la visión de ganar. Yo creo que no era una candidatura que estaba hecha y estaba pensada para ganar. Era una candidatura para abonar en la construcción y en el posicionamiento de una figura política a futuro, porque la juventud de él y el antecedente político de él es demasiado corto. Él lo único que ha sido es una sola vez, digamos, asambleísta por una provincia pequeña. Y tampoco es que su desempeño como asambleísta haya sido un desempeño brillante, digamos. Es decir, creo que no calcularon que en realidad estas cosas a veces que se alinean los astros y resulta que el candidato menos pensado llega a la segunda vuelta y no solo que llega a la segunda vuelta, sino que gana en la segunda vuelta y hubiese Y esto podido no ganar mucho solamente ha más. pasado pues en Ecuador en esta ocasión, sino también en algunos países de Sudamérica se ha visto estos acontecimientos que a veces un candidato muy nuevo, que es su primera contienda electoral, da esta suerte y se convierte en presidente. Bueno, sin un antecedente, sin un CV, parece eh, que apoye todo esto que va a hacer, sin embargo, con la fe y expectativa de que pueda lograrlo, ¿no? A veces, Así muchas veces, es. pues por descarte, porque las otras opciones a la gente no le parece, no están cómodos, tienen antecedentes. Entonces, todo eso al final el pueblo ecuatoriano ha terminado por convencerlos este candidato, ¿no? Que esperemos que resulte bueno para la Claro. sociedad. Ahora mira, ahí hay que analizar algunos elementos, ¿no? La votación en primera vuelta
en la votación, digamos, que resultó en la primera vuelta, días antes de que muera, de que le asesinen al candidato Villavicencio, tenía algunas estimaciones en las que coincidían algunas de las encuestadoras. Parecería ser que hasta antes del asesinato de Villavicencio, la candidatura que representa el correísmo tenía un ascenso importante. Después del asesinato de Villavicencio, la candidatura del correísmo comienza a bajar y se nota que algún momento tuvo una posición muy por encima Noboa de la candidata del correísmo. Noboa estaba por encima de ella, se estima, entre 9 y 11 puntos. En el segundo debate la candidata de la Revolución Ciudadana del correísmo sube algunos puntos y el desempeño del actual presidente Noboa no fue el más lucido, sin ser pésimo, pero no fue el más lucido y eso también le hizo bajar. Es decir, que lo que aparentemente iba a acabar con una diferencia significativa entre Daniel Noboa y Luisa González, tal vez de unos 8, 10, 11 puntos por encima Noboa, acabó siendo una diferencia de Noboa con 4 puntos encima de María Luisa González. ¿A quién representa el candidato Noboa? El presidente ya, el presidente electo, digamos, Noboa, y las propuestas que él realizó en el transcurso de la campaña son propuestas muy generales que hacen relación, yo diría que a los tres problemas centrales de la sociedad ecuatoriana, que sin que sean estos los únicos, son los que mayor preocupación generan en la población de nuestro país. El primero y fundamental es el tema de la inseguridad. El tema de la inseguridad es una situación que tiene una afectación social, económica, política, tiene una afectación familiar, tiene una afectación psicológica incluso, porque la gente aprende a vivir a la defensiva y aprende a salir con cuidado, a tomar una serie de precauciones, a limitar mucho la libertad de movimiento, de reunión, etcétera, etcétera, de las personas. Todas las personas están pensando que van a ser asaltadas o que pueden ser heridas en el marco de una balacera o pueden ser secuestradas para cobrar un pago, etcétera. Esa situación tan compleja, tan grave que es la inseguridad, creo que es la principal demanda y creo que es uno de los elementos que sea el gobierno que hubiese llegado, tenía que afrontar. Una segunda situación compleja es la situación económica. La situación económica tiene dos ámbitos. La una es la inmensa brecha fiscal, que se habla de más de 6.000 millones de dólares de brecha fiscal respecto del planteamiento presupuestario del año 2024. Es decir, para acabar lo que va del 2023, hay un déficit fiscal de 6.000 millones y no se sabe a cuánto podría ascender de no tomar medidas sumamente drásticas este déficit fiscal presupuestario en el 2024. Es decir, un desequilibrio entre los ingresos y los gastos. Esa es una situación gravísima. La tercera, y para el pueblo ecuatoriano muy, pero muy importante, porque tiene que ver directamente con la economía de las familias, de las personas, es lo que tiene relación con el empleo. Empleo, ingresos, que tiene que ver con primer empleo para los jóvenes, que tiene que ver con flexibilización laboral, que tiene que ver con una serie de elementos de todo orden. Esa situación del ingreso familiar. El ingreso familiar es la preocupación del hombre y mujer común que está caminando por las calles, que está laborando, que está buscando cómo reunir el ingreso necesario para el día a día, para educar a sus hijos, para curar a sus familias, para conseguir una vivienda, para comprar un vehículo, para comprar algún implemento para generarse un autoempleo, un ingreso personal, qué sé yo. Esa es una situación que agobia. Claro, exacto. Con estos tres hitos que nos comentas que son fundamentales para el desarrollo de un proceso, de un plan de gobierno como el que va a plantear Noboa,
¿cuáles serían, crees tú, las principales acciones a tomar en este nuevo proceso? ¿No? Si bien es cierto, va a ser un gobierno breve, pero de todas maneras, ¿cuál crees que es el mensaje que espera Ecuador, ¿no? Teniendo en cuenta todos estos puntos que tú nos comentas, ¿no? Los que necesita la población, los que parece que él todavía está replanteando y en sí lo que necesitaría la población escuchar para que puedan tener quizás su voto de confianza o tener más expectativas acerca de este gobierno. A ver, varias cosas, ¿no? Primero que hay que tomar en cuenta que el tema de seguridad tiene que ver no solamente con equipamiento, no solamente con implementos, con el número de efectivos, con vehículos, con armas, con sistemas de comunicación, etcétera, etcétera. El tema de la seguridad tiene que ver con una política pública nacional que integre el tratamiento de de todas las esferas de la inseguridad. Una cosa es el gran crimen organizado, el crimen internacional organizado que está alrededor del narcotráfico, especialmente, el lavado el lavado de dinero, etcétera, etcétera. Esa es una cosa compleja, grave y que tiene implicaciones especialmente con la política, porque el narcotráfico en el nivel macro acaba incidiendo y penetrando a las Fuerzas Armadas, a la policía, a la política, a todas las esferas del quehacer nacional. Entonces, hay que establecer una política de seguridad que tome en cuenta lo macro, pero que también tome en cuenta lo micro. Cómo controlar el impacto de la delincuencia en la vida del día a día. Y eso sí significa, Claro. más todo lo que ya hemos Y dicho, tu pero mensaje como ciudadano, Mauricio, así como persona natural, fuera del análisis que acabamos de realizar para este gobierno, ¿no? Que va a iniciar, como dándole ya forma a todo lo que hemos conversado. mira, te voy a decir una cuestión. Mucho va a tener en cuenta o se va a poder observar en los primeros días del gobierno. ¿Por qué? Porque como es un gobierno sumamente corto y es un gobierno de un año y medio, del cual en realidad se va a gobernar un año, porque el otro medio año ya es campaña electoral del proceso electoral que viene. Es decir, todo el mundo de la política está pendiente no en lo que pasa ahorita, sino en lo que va a pasar en año y medio en las elecciones, en las nuevas elecciones presidenciales. Y este gobierno también puede caer en la tentación de hacer un gobierno pensando en las próximas elecciones. Si es que se hace un gobierno pensando en las próximas elecciones, las medidas que se tomen no serán todas las que se deben tomar, ni serán a la profundidad en que se tienen que tomar, porque se estará pensando en tomar solo las medidas que no tengan un impacto social y por lo tanto no tengan un efecto político, electoral, estoy hablando. Todo hace pensar de que quienes se lanzaron en este proceso que acaba de culminar, se volverán a lanzar en un año y medio. Y todo haría pensar que podrían tener la tentación el presidente electo y su equipo de hacer un gobierno que no le signifique fracturas políticas para las próximas elecciones. Claro Eso que me parece que es fundamental, ver si es que ellos van a ser un gobierno responsable y se van a jugar riesgos. La otra me parece a mí que es bueno de que haya también procesos de renovación. Me parece muy importante. Me parece también que ya hay signos de que el liderazgo único, monolítico y a veces, según algunos, autoritario de Correa está llegando a su fin, está comenzando su declive. Ya son dos procesos electorales presidenciales que el correísmo fracasa, a pesar de que tuvo de por medio ese proceso de alcaldes y prefectos que creo que les hizo tomar malas decisiones, les hizo creer que era lo es mismo verdad. elecciones de alcaldes y prefectos a las elecciones Exacto. presidenciales. Creo Sí. que eso les hizo inflarse Creo mucho. que este contexto pues se ha visto muy marcado por la inseguridad que siente Ecuador al sobrepesar pues una nueva opción totalmente ajena a las campañas contiendas anteriores, ¿no? Entonces eso también se ha visto otra vez el rechazo hacia el gobierno anterior de Correa y a quien él tiene como aliado, ¿no? Lamentablemente pues
Ecuador en esas 2 últimas décadas ha tenido muchos acontecimientos que han marcado pues su política y ahora tenemos pues personas muy desconfiadas que están buscando realmente alguien que los represente, que pueda tener una nueva influencia, que ejerza control, que ejerza fuerza sobre todo, ¿no? Entonces esperamos realmente que el mandato de este presidente Daniel Noboa, que es súper joven para lo que ya ha tenido anteriormente los presidentes de Ecuador, pueda llevar nuevas reformas democráticas y económicas que convengan mucho y sobre todo que ejerzan la presión que se necesita en este año y medio para poder convocar a otras elecciones. Te agradezco, Mauricio, tu participación. Nosotros vamos a estar al pendiente de cómo se sigue desarrollando pues este nuevo gobierno electoral de Noboa. Vamos a pedirte que estés muy pendiente acerca de cómo va desarrollando estas reformas democráticas, estas leyes, los gabinetes, para ver cómo va evolucionando y sobre todo si van dando algún resultado de cambio positivo al país ecuatoriano. Te agradezco mucho, Natalie, y quizás pues podamos volver a conversar y quizás ese sentimiento que tú bien manifiestas. Yo creo que más allá de las posturas ideológicas, creo que el pueblo trabajador, el pueblo del hombre común y corriente, ha apostado esta ocasión a la juventud, a la renovación, y yo creo que también la juventud ha votado por la juventud, porque el peso de la juventud ecuatoriana como votante es muy significativo. Así que todos tenemos esperanzas de que algo mejor pase. Me preocupa que se centre en el mundo empresarial el nuevo gabinete. Me preocupa de que vayan a gobernar pensando en las próximas elecciones porque ahí no se gobierna bien y esperando que todo eso sea superado y que esto sea por lo menos una esperanza en el camino para nuestro pueblo ecuatoriano, tan querido y tan sufrido. Un Sí, gusto, que sí, Natalie, que estamos en estés bien. contacto, Mauricio. Muchísimas Saludos, un gracias. Esto abrazo fue desde todo acá. en Enfoque Latinoamericano. Nos vemos a la próxima. Chao. Episodio.